Es que dice que el internet está malo. Pero entonces, María, ¿no puedes compartir? Espérame un segundo. Si quieren yo lo comparto, pero me toca cambiar de servidor, entonces si me esperan me paso de Opera a Google y ya se los comparto, ¿bueno? Bueno, es el profe que diga. Ok, no, bueno, está bien. Pasen de Mozilla a... Sí, No hay afán, muchachos, es el tiempo de ustedes. Hola, Juliana, te vimos en pijama. Pero mira que perdón. Ya estaba grabando. Oh my goodness. Podemos hacer memes de eso. Ay, no, profe, por favor, pueden omitir ese pedazo de pijama, gracias. Yo sé cómo se me está en pijama, si es desde el celular. Para el día de mañana, por favor, se peinan porque les voy a pedir que abran sus cámaras. Ay, no, profe. Se bañan, igual es a la una. No. Profe, no me funciona mi internet, lo siento. Y si le envías a alguna de tus compañeras la presentación. Todas las tenemos, profe, por eso van a compartir Ginedo María. Ok, pero María Angélica, ¿qué nos dices? ¿No te funciona el micrófono o qué? Que no le funciona el Es que mi internet. internet está muy malo. Lo voy a volver a intentar, pero es que no le oigo a Kelly, no le oigo a Kelly nada. Ok, no te estreses, relaja. Sorry. Voy a ponerlo otra vez a ver si ya funciona otra vez. Dale. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Sí. Entonces, ¿Listo? Entonces agrándalo. yo lo paso. Ya. Esperen, me pongo mi micrófono. Bueno, entonces pues la presentación ya la hice, ¿no? Entonces creo que podemos pasar eso. Ven, pero no la veo. O sea, sí está, pero está al lado. Ah, ok, ya. Profe, dice, Bueno, entonces como generalidades del sistema nervioso, entonces pues definirlo tiene múltiples definiciones, valga la redundancia, pero entonces podemos decir que es una colección compleja de nervios y células especializadas que transmiten señales entre diferentes partes del cuerpo. Es esencialmente el cableado eléctrico del cuerpo, así lo definen. Entonces su característica principal es generar, modular y transmitir información entre todas las diferentes partes del cuerpo humano. Esta propiedad permite muchas funciones importantes del sistema nervioso, como son la regulación de los signos vitales del cuerpo, que incluyen los latidos del corazón, la respiración. Espera, que es que, muchachos, miren al lado derecho donde aparecen las fotos de todos. Entonces ahí está, donde está Ginette, está la presentación. Entonces denle un clic ahí en la imagen donde está el nombre de Ginette, lo que está diciendo María Ángel. Les toca anclarla, ahí sale como un... Sí, ahí sale como un clic. Sí. Un pin. ¿Ya? ¿Puedo seguir? Ya, muchachos, Nicolás. ¿Listo? Miremos el chat. No la veo.
sigan tranqui, no, pero voy a darle a salir mi Andrea. Sigue, Kelly, por favor. Bueno, entonces las funciones vitales, pues como les decía, los latidos del corazón, la respiración, la digestión, también regula las sensaciones y los movimientos corporales. A grosso modo, el sistema nervioso puede dividirse en dos regiones principales, que son en el sistema nervioso central, que es el que más nos interesa, y el sistema nervioso periférico, pero pues vamos a hablar de las dos. Pasa. Bueno, básicamente las dos principales células del sistema nervioso son las neuronas y las células gliales. Entonces, las neuronas podemos definirlas como las unidades estructurales y funcionales del sistema nervioso. Se dice que cada neurona consta de un cuerpo, soma y una serie de procesos, que son las dendritas. El cuerpo de la célula nerviosa contiene los orgánulos celulares y es donde se generan los impulsos neuronales. Tiene la capacidad de responder a los estímulos generando un impulso nervioso que se transmite a otra neurona o a un músculo o a una glándula. Se dice que el cerebro humano contiene más de 100 millones de neuronas. Existe multitud de tipos de neuronas que se diferencian por su forma y su tamaño. Funcionalmente las neuronas se pueden clasificar en tres tipos: las sensitivas, las motoras, que son como las más principales, y las interneuronas o neuronas de asociación. Por parte de las células gliales, podemos decir que en el sistema nervioso, pues además de neuronas, hay estas células que también son un conjunto, que también se pueden llamar neuroglías. Pueden haber incluso 10 veces más que neuronas. También hay muchos tipos y son fundamentales para el funcionamiento del sistema nervioso. Estas son células que no son excitadoras, son más pequeñas y actúan pues para apoyar a las neuronas. No propagan potenciales de acción, en cambio mielinizan las neuronas, mantienen el equilibrio homeostático, proporcionan soporte estructural, protección y nutrición para las neuronas en todo el sistema nervioso. Pasemos. Listo, entonces decimos que hay regiones que contienen predominantes cuerpos celulares y regiones que se componen en gran parte de solo axones. Estas dos regiones dentro de las estructuras del sistema nervioso a menudo se denominan materia gris o materia blanca. Entonces, ¿qué podemos decir de la materia? Ay, no, si me escuchan todavía es que casi que me salgo. Sí, dale. Bueno, entonces de la materia blanca podemos decir que es la parte del tejido que conforma el sistema nervioso central de los vertebrados. Consta principalmente de fibras nerviosas encerradas en vainas blancuzcas de mielina y ocupa el 50% del volumen vertebral. Se dice que en el prosencéfalo encontramos una cantidad ingente de fibras mielinizadas, con una longitud incluso que se estima entre 135.000 y 176.000 kilómetros. Entonces, dicho pues de este modo, las fibras mielinizadas de un cerebro humano podrían dar más de 3 vueltas a la Tierra. Y por parte de la materia gris, podemos decir que constituye ciertas zonas del sistema nervioso central como el cerebro y la médula espinal, y tiene la característica que es de color gris, que está compuesta por somas neuronales y dendritas carentes de mielina, junto con las células gliales o neuroglías. Se dice que también la materia gris se encuentra en el interior de la médula espinal, tendiendo hacia el centro y hacia los laterales, en forma de letra H, y en el cerebro, en cambio, es la zona externa, excepto en los ganglios basales, formando así la corteza cerebral, que es la estructura nerviosa más compleja del cuerpo. Listo. Entonces, el sistema nervioso central podemos definir, pues está literalmente conformado por el cerebro, la médula espinal y los nervios. Y el sistema nervioso periférico consta de neuronas sensoriales, ganglios y nervios que se conectan entre sí y con el sistema nervioso central. El sistema nervioso central es el cerebro y la médula espinal, como ya les dije. El cerebro está contenido pues dentro de la cavidad craneal dentro de la cavidad craneal, y la médula espinal está contenido dentro de la cavidad vertebral. Se define como el centro de integración y comando del cuerpo. Por otra parte, el sistema nervioso periférico, pues es una extensa red de nervios que conectan el sistema nervioso central con algunos músculos y las estructuras sensoriales. Se dice que hay algunos elementos de este sistema que se encuentran incluso dentro de las cavidades craneales o vertebrales.
El sistema nervioso periférico se llama así porque pues literalmente está hacia la periferia, es decir, más allá del cerebro y la médula espinal. Este a su vez se subdivide en el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Listo, ahora por el sistema nervioso central. Entonces, el cerebro podemos definirlo como el órgano más complejo y sensible del cuerpo. Es el responsable de todas las funciones del cuerpo, incluido el servicio como centro coordinador de todas las sensaciones, movilidad, emociones e intelecto. La protección del cerebro es proporcionada por los huesos del cráneo, que a su vez están cubiertos por el cuero cabelludo. Debajo de la capa ósea del cráneo hay 3 capas, que son las denominadas meninges, que rodean al cerebro. También aquí entra el líquido cefalorraquídeo, que sirve para entregar nutrientes y eliminar desechos de los tejidos neuronales. La barrera hematoencefálica, entonces se dice que los tejidos del sistema nervioso central tienen una protección adicional, ya que no están expuestos a la sangre o al sistema inmunitario de la misma manera que otros tejidos. Los capilares asociados con estos vasos sanguíneos en el cerebro son mucho menos permeables que los de otros lugares del cuerpo. Entonces, como resultado, los materiales en el sistema circulatorio tienen una capacidad muy limitada para interactuar directamente con este sistema. Este fenómeno pues se conoce como barrera hematoencefálica. Entonces se dice que la barrera hematoencefálica protege al líquido cefalorraquídeo de la contaminación y puede ser bastante eficaz para excluir posibles patógenos microbianos. Como consecuencia de estas defensas, no existe una microbiota normal en el líquido cefalorraquídeo. La barrera hematoencefálica también inhibe el movimiento de muchas drogas hacia el cerebro, particularmente compuestos que no son solubles en lípidos. Esto tiene ramificaciones profundas para los tratamientos que involucran infecciones del sistema nervioso central, porque es difícil que los medicamentos crucen la barrera hematoencefálica para interactuar con los patógenos que causan infecciones. Por otra parte, encontramos la médula espinal. Entonces, esta también tiene estructuras protectoras similares a las que rodean el cerebro. Dentro de los huesos de las vértebras hay meninges de la dura madre, aracnoides, vía madre y una barrera de médula espinal, que controla la transferencia de componentes sanguíneos desde los vasos sanguíneos. Sí. Espérenme un segundito. Entonces, se puede decir de esta médula espinal, que es la parte más caudal del sistema nervioso central, empieza en el bulbo raquídeo y termina en la zona lumbar. Se trata de la parte inferior del neuroeje, de forma cilíndrica, levemente aplanada y asimétrica, que al igual que el cerebro, está fuertemente protegida al estar rodeada por la columna vertebral. Asimismo, también goza pues de la protección de las meninges y el líquido cefalorraquídeo, como ya les dije, las cuales impiden la mayor parte de daños producidos por los elementos en el entorno. Se dice que, o sea, no está totalmente separada anatómicamente del encéfalo, sino que muchos de los elementos que intervienen en este último trabajan en la médula espinal. Entonces, de todos modos, es posible identificar el comienzo de esta médula justo debajo del tronco del encéfalo. Esta parte del sistema nervioso es el punto de conexión entre el cerebro y el resto del organismo. Pasando la gran mayoría de fibras nerviosas por la médula, la transmisión de información no se da generalmente a través de una única neurona, sino en forma general. Pasamos. Entonces, el sistema nervioso periférico está formado por los nervios que conectan órganos, extremidades y otras estructuras anatómicas del cuerpo con el cerebro y la médula espinal. A diferencia del cerebro y la médula espinal, el sistema nervioso no está protegido por huesos, meninges o una barrera sanguínea, y como consecuencia, los nervios son mucho más susceptibles a lesiones e infecciones. El daño microbiano a los nervios periféricos puede provocar hormigueo o entumecimiento, conocido como neuropatía. Estos síntomas también pueden ser producidos por traumas o causas no infecciosas, como drogas o enfermedades crónicas como la diabetes. La conformación del sistema nervioso periférico, a grosso modo, contienen 12 pares de nervios craneales, 31 pares de nervios espinales y una serie de pequeños grupos neuronales en todo el cuerpo que forman los ganglios. Los nervios periféricos pueden ser sensoriales o aferentes, motores o eferentes, mixtos. Dependiendo de las estructuras que inervan, los nervios periféricos pueden tener las siguientes modalidades. Entonces pueden ser especiales, generales, somáticos, viscerales. Entonces, por ejemplo, en los especiales,
Encontramos, por ejemplo, el de los ojos, que son cuando inervan sentidos especiales y se encuentran solo en fibras aferentes. Los generales suministran todo excepto sentidos especiales. Los somáticos inervan la piel y los músculos esqueléticos, por ejemplo, los bíceps traqueales, y visceral irriga los órganos internos. En la siguiente imagen, pues podemos ver todos estos nervios, pero pues no voy a enfocarme mucho en ellos porque no. Les paso la imagen. Como les dije, este sistema a su vez se subdivide, entonces tenemos el sistema nervioso somático, que es el componente voluntario del sistema nervioso periférico, consiste en todas las fibras dentro de los nervios craneales y espinales que nos permiten realizar movimientos corporales voluntarios, o sea, los nervios eferentes, y sentir la sensación de la piel, los músculos y las articulaciones. Por otra parte, el sistema nervioso autónomo es la parte involuntaria del sistema nervioso periférico, además está subdividido en otros dos sistemas que son el simpático y el parasimpático. Se compone exclusivamente de fibras motoras viscerales. Los nervios de ambas divisiones inervan todas las estructuras involuntarias del cuerpo. Pasa. Entonces, por parte del simpático, entonces tenemos que ajustar nuestros cuerpos para situaciones de mayor actividad física. Sus acciones se describen comúnmente como la respuesta de lucha y huida, ya que estimula respuestas tales como la respiración más rápida, el aumento del ritmo cardíaco, la presión arterial elevada, pupilas dilatadas y redirección del flujo sanguíneo desde la piel, los riñones, el estómago y los intestinos hacia el corazón y músculos donde se necesita. Por parte del parasimpático tenemos que ajustar nuestros cuerpos para la conservación de energía, activando actividades de descanso y digestión, o alimentar y reproducir. Los nervios del parasimpático ralentizan las acciones del sistema cardiovascular, desvían la sangre de los músculos y aumentan la peristalsis y la secreción de las glándulas. Ahora, ¿cómo infectar el sistema nervioso central? Entonces, para causar una infección al sistema nervioso central, los patógenos deben romper con éxito la barrera hematoencefálica o la médula espinal sanguínea. Diversos patógenos emplean diferentes factores de virulencia y mecanismos para lograr esto, pero generalmente se pueden agrupar en 4 categorías: intercelular, también llamado paracelular, transcelular, facilitado por leucocitos, y no hematógeno. Bueno, la entrada de los gérmenes al cerebro se da por 4 vías. La diseminación hematógena, que es a partir del torrente sanguíneo. La infección por contigüidad, que es a partir como de infecciones que se dan en estructuras cercanas al cráneo, como el oído y senos prenasales. La infección por entrada directa, que es dada por traumatismos o intervención quirúrgica. Y por el canal del parto, que se puede transmitir de manera vertical al bebé. Los organismos causales pueden ser muchos. Entre los más predominantes está Haemophilus influenzae del tipo B, Neisseria meningitis, Streptococcus pneumoniae, y también otros bacilos gram negativos como Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas, Proteus, Serratia. Otros microorganismos que pueden causar meningitis es el Streptococo del grupo B, que se conoce como Streptococcus galactiae, y Listeria monocytogenes. Hay otros microorganismos como los Staphylococcus aureus y Staphylococcus coagulase negativo que pueden causar meningitis, pero solo en circunstancias específicas, como es el trauma del cráneo o procedimientos quirúrgicos. ¿La vuelves, por favor? Algunos factores predisponentes son la edad. Generalmente se dan personas que son mayores a 60 años o en niños menores a 5 años. También se da por el sistema inmune, que es cuando la gente posee tiene enfermedades de base como el VIH o están inmunosuprimidos. También se da por traumas y por viajes. Esto que encontré como por viajes es como un dato que, digamos, en África subsahariana se encuentra el cinturón de la meningitis. Es decir, que es el lugar donde más se registran casos en el mundo por meningitis. Y también en Arabia Saudita. Según la edad podemos encontrar diferentes como microorganismos. Entonces, en neonatos de 2 a 2 meses se encuentra generalmente
Streptococcus galacti y enterobacterias o Listeria monocitógenes son los más frecuentes y son menos frecuentes Haemophilus, Neisseria y Streptococcus. De los 2 meses a los 5 años son más frecuentes Neisseria, Haemophilus y Streptococcus, y mayores de 5 Neisseria y Streptococcus, que son generalmente como adquiridos en la comunidad. ¿Qué es la meningitis? Es la invasión de la leptomeninges. Entonces se da por bacterias piógenas. Quiere decir que ellas pueden atravesar como esa barrera hematoencefálica y entrar al espacio subaracnoideo. Esta infección se da generalmente por una implantación directa o contigua, o por la vía hematógena. No solo las bacterias pueden causar meningitis, también encontramos hongos como el Cryptococcus, parásitos como el Angiostronchilus y virus como el enterovirus. Esta generalmente suele dejar secuelas que son motoras, cognitivas o dar incluso la muerte. En cuanto a la epidemiología, encontré unos datos como los más recientes en el 2019 que se dio por el Ministerio de Salud. Entonces encontraron que el agente causal era, o sea, con mayor prevalencia era Streptococcus pneumoniae. Entonces se encontraba, aquí en el mapa 1 se puede encontrar como la distribución geográfica acá en Colombia. Entonces se encuentra que está en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Casanare. Seguido está Neisseria meningitis, que ya abarca como departamentos más grandes. Aquí encontramos Chocó, Nariño, Caquetá. Por último, Haemophilus influenzae. Este hace mucho tiempo era como la causa más grande de meningitis en niños menores de 5 años, pero como se se encontró la vacuna contra el Haemophilus tipo B, pues bajó su incidencia. Y eso hizo pues que el Streptococcus pneumoniae aumentara su incidencia, entonces como el número 1 en causar meningitis en estos niños. Voy a hablar un poquito de los medios de cultivos. Entonces, para el Streptococcus pneumoniae sabemos que en el Gram se encuentran cocos gram positivos, pues diplococos, que son alfa-hemolítico, que son catalasa negativa y que bilis esculina hidrolizan la bilis. Generalmente es adquirido en la comunidad y pues como les dije, la vacuna del Haemophilus influenzae hizo que fuera como ya una de los microorganismos más prevalecientes en esta edad. En cuanto a la Neisseria meningitis, también conocida como meningococo, se encuentran diplococos gram negativos, oxidasa, no me acuerdo de la oxidasa, creo que es positiva. Generalmente se cultivan en Agartha germartin. Se encuentran 12 serotipos, de los cuales los más prevalecientes son el A, B, C, W y Y. Encontramos que para diferenciarlos entre Neisseria meningitis y Neisseria gonorrea, se hace la fermentación de carbohidratos, en donde meningitis fermenta tanto lactosa como glucosa y gonorrea no fermenta lactosa. ¿Lo puedes pasar, por favor? Ginette. O sea, alguien que licuarle la zanahoria, pero no tanto. Ginette.
Hola Ginette, ¿dónde estás? Eh, ¿Qué pasó? Niñas, ¿Está viendo mi pantalla? sí, magnifica el Bueno, post. va a seguir yo. Bueno, va a seguir. Bueno, en cuanto a Haemophilus influenzae, encontramos que son cocobacilos gram negativos, que no son móviles. Generalmente requieren requerimientos nutricionales exigentes, entonces requiere factor 10, que es la amina, y factor 5, que es nicotinamida. Generalmente causa el 64% de meningitis. O sea, también puede causar bacteremia, artritis séptica, epiglotitis y neumonía. Pero pues lo que más causa es como meningitis. Aquí pues podemos hacer como recorderis de cómo se hace en el agar el requerimiento de factores. Entonces se ponen los factores 10 y 5 y respecto al halo de inhibición. Así se diferencian también las especies, de si requieren o no los factores o si requieren ambos. En cuanto a la clínica, encontramos que generalmente causa fiebre. También hay un síndrome encefálico, entonces se reconocen alteraciones en la persona como alerta, somnolencia, obnubilación, que son como las convulsiones o la pérdida de la conciencia. También se encuentran síndromes meningios, entonces lo que se hace es primero se puede dar el signo de Brudzinski. Entonces, lo que hace la persona, o sea, el médico, es poner a la persona en cúbito supino, que es como boca arriba en la cama, y le levanta un poquito el cuello. Entonces, esta persona va a tener rigidez de nuca, y lo que va a hacer, cuando la persona le suba el cuello, es que va a flexionar las rodillas al tiempo. Entonces, esto da, digamos, un signo de Brudzinski positivo. También encuentra el síndrome de Kernin, que lo que hace es estirarle la pierna a 90 grados, y cuando le van a estirar la rodilla, ella no, pues a la persona como que no deja. Entonces es signo de Kernin positivo. También se puede dar el signo de Flatau, que se da cuando se dilatan las pupilas. También puede ocurrir hemiparesia, que es cuando las partes, bueno, como el brazo derecho y la pierna derecha de un mismo lado del cuerpo, como que se inmovilizan. En cuanto a la meningitis neonatal, es una afección que pues afecta a lactantes. El más común de los microorganismos es el streptococo del grupo B, que es el Agalactia, Escherichia coli o Listeria monocytogenes. Generalmente inicia con una colonización del tracto gastrointestinal que afecta a la mucosa y luego se disemina la sangre, llegando al líquido cefalorraquídeo. Estos bebés generalmente presentan disnea, irritabilidad y mucha fiebre. Un tratamiento retardado puede ocasionar ceguera, sordera, parálisis cerebral y déficit del aprendizaje. Respecto a los medios, entonces encontramos acá que para el Streptococcus galactis se hace la prueba de CAM, que es beta hemolítico. También se puede poner en un agar que es un selectivo, que se llama agar granada. Lo que hace es mostrar unas colonias de color naranja. Y también se hace la prueba de hipurato, que es esta bacteria puede hidrolizar el hipurato y por eso se da el cambio de color a púrpura.
En cuanto a listeria, encontramos que la prueba del rojo de metilo es positivo y Bojes-Proskauer también es positivo. También se encuentra la motilidad, que podemos ver así como si fuera como un sombrerito. Encontramos la bilis esculina y en agar sangre se encuentran como colonias muy pequeñitas, como puntiformes. Y en cuanto a Escherichia coli, pues es que es un bacilo gram negativo. Es catalasa oxidasa negativo y se encuentran los medios McConkie, MB. En el MB podemos ver como ese brillo metálico. También se encuentra, por otro lado, pues también se encuentra la meningitis tuberculosa, que es causada por el Mycobacterium tuberculosis. Entonces, pues sabemos que afecta generalmente el pulmón, sin embargo, puede afectar también el parénquima cerebral, induciendo a unos tubérculos en el cerebro que se llaman focos de Rich. Estos pueden permanecer inertes durante muchos años. Generalmente causa manifestaciones clínicas como fiebre, deterioro de la conciencia, rigidez de nuca, crisis convulsivas, hemiparesia, ataxia y parálisis facial. Los medios para generalmente, se tiene que hacer la correlación de Sid-Nielsen, que es para bacilos ácido alcohol resistentes. Entonces, pues ya sabemos que se agrega la fuchsina, se tiene que calentar por emisión de vapores y pues se agrega el ácido alcohol y por último el azul de metileno. Los medios son generalmente el Lowen-Jensen, que es como el más utilizado de rutina. Este es un medio que es así en pico de flauta y es como específico, o pues ayuda al aislamiento de micobacterias. Tanto el medio Lowen-Jensen como el Middlebrook como el Ogawa-Kudov tienen un inhibidor que es el verde de malaquita y lo que hace es inhibir la flora acompañante. El medio Middlebrook es muy poco utilizado porque la concentración de verde de malaquita es muy bajita, entonces pues inhibe muy poca flora acompañante. Y el Ogawa-Kudov generalmente se da cuando las baciloscopias son negativas, pero no se puede aislar Mycobacterium leprae. También puede causar en el sistema nervioso, se pueden causar abscesos cerebrales. Los agentes causales son bacterias anaerobias, generalmente como bacteroides, o gram negativos como E. coli, Proteus. Generalmente son más frecuentes en hombres que en mujeres y se describe que se presenta como una zona de edema, conocido como cerebritis, y que puede evolucionar de los 10 a los 14 días. Estos se diagnostican a través de TAC, que son tomografías computarizadas o resonancias magnéticas. No las dejes de mostrar. Ya. Es que se me cae el internet, no sé, triste. En cuanto a la punción lumbar, podemos decir que se hace en una posición de cúbito supino dorsal. Necesita un anestésico local, que es la iodopovidona, que se va a poner 15 minutos antes de la punción. Al puncionar, se debe mirar si es adulto o niño. Si es un adulto, se debe puncionar entre L3 y L4, y si es en un niño, se debe puncionar entre L4 y L5. Se introduce la aguja con el catéter de drenaje y se toma la mínima cantidad de líquido cefalorraquídeo porque pues es muy importante. Pásalo, por favor. Pásalo. Deportes. Angélica. Angélica. Marichis. No, profe, es que últimamente todo está muy malo, esos servicios de internet.
Sí, yo entiendo, no se preocupe. Esperemos que de pronto Angélica se le olvidó que estaba proyectando ella y fue al baño o fue por agua y... No creo. Dios mío. De por Dios, de por Dios, de por Dios. Toda la pantalla. Ay, no. Toda la pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señora. Entonces yo sigo. Entonces, para el procesamiento de líquido cefalorraquídeo es necesario hacer 5 exámenes que son de vital importancia, puesto que esto es contra el reloj que se realizan estos exámenes. Entonces, para el examen físico se debe mirar el color, aspecto y la santocromía. Pues este va a evidenciar si hay una cantidad de sangre o pues si efectivamente no hay nada, pero aunque no es seguro que se diagnostique solo con esto. Para el examen bacteriológico se deben tomar para el examen bacteriológico se deben separar el líquido cefalorraquídeo en 2 tubos. En el primer tubo se debe llevar al centrifugar y se debe del sedimento sembrar en un agar sangre, chocolate y McConkey, al igual que se debe hacer una coloración de Gram y una tinción de Sid-Nielsen. Para el examen citológico, en el tubo 2, ese no debe estar centrifugado, se debe hacer el conteo de leucocitos en una cámara Neubauer y el recuento diferencial del mismo. Si miramos los neutrófilos aumentados, es posible que haya una infección bacteriana que podríamos comprobar luego, 24 horas después, ya con nuestros agares sembrados. Y si tenemos unos linfocitos aumentados, tenemos una infección viral. Para el cuarto examen se hace un examen químico que es determinar la proteinorraquia, la glucorraquia y la clorurorraquia. Y otros exámenes si los pide el médico, si tiene sospecha de una enfermedad de TORCH, citomegalovirus o sífilis. En cuanto a la fisiopatología de las meninges bacterianas, podemos decir que la infección se da pues por las mayorías del tracto respiratorio, ya sea nasofaringea o de oído medio. Esta puede atravesar hacia la sangre generándonos una bacteremia y posteriormente atraviesa la barrera hematoencefálica invadiéndonos las meninges. Cuando hay allí se produce un aumento de citoquinas y sustancias proinflamatorias que nos van a provocar aumento en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, pues allí pues pueden ingresar más microorganismos. O también nos puede generar eso un edema vasogénico y una baja del volumen sanguíneo, porque puede ingresar sangre hacia el líquido cefalorraquídeo. También tenemos que puede ocasionarnos una vasculitis cerebral, que es una baja del Q sanguíneo, que es un marcador específico para medir la isquemia y liberación de aminoácidos excitatorios. Si se baja el Q sanguíneo, nos produce un edema citotóxico, al igual que la entrada de los polimorfonucleares, y pues esto nos va a dar un aumento de la inflamación. Esto provoca un edema intersticial y un aumento de la presión intracraneal, lo cual ocasiona una baja de la perfusión global, y si esto no se es auxiliado, no es tomado como una urgencia, puede haber daño neuronal y apoptosis. En cuanto a los factores de virulencia de los microorganismos con mayor prevalencia de la meningitis, podemos encontrar el Streptococcus pneumoniae. Este tiene características estructurales como son la cápsula, que va de la fagocitosis, la proteína M, que es antifagocitaria, el ácido lipoteictóico. Ya hablaré más detalladamente de cada uno. En cuanto a los extracelulares, se encuentran las toxinas y las enzimas. La cápsula
Para empezar, está constituida por oligosacáridos sintetizados en el citoplasma después de polimerizar y se transporta hacia la superficie. Estos se unen a la membrana covalentemente, exactamente al polisacárido C, lo que explica la dificultad de separar esta cápsula de la pared celular. Además de que esta presenta una ausencia de receptores del macrófago o polimorfonucleares, que estos son los que van a reconocer esta cápsula. Entonces, pues hay una evasión de la fagocitosis. En cuanto a la proteína M, esta es codificada por el gen ENM. Este induce a la respuesta inflamatoria. Recientemente se ha evidenciado la participación de esta proteína en el síndrome de shock tóxico, que no era conocido aquí en el Streptococcus pneumoniae. Esta proteína se desprende de la pared bacteriana y se une al fibrinógeno formando agregados que se pueden ver en la figura de la derecha. Estos agregados se unen a las integrinas presentes de los polimorfonucleares y las plaquetas y producen su activación y la liberación del metabolitos tóxicos para nuestras células. En cuanto a la proteína F, esta funciona como adhesina, pues es un factor para la fibronectina. La proteína T tiene propiedades termoestables, pues es resistente a altas temperaturas. El ácido lipoteitoico es activado fuertemente por el complemento, exactamente por la vía alterna del complemento, pues este estimula la respuesta inflamatoria, la liberación del componente del peptidoglicano. En el espacio subaracnoideo causa la liberación exacerbada de C5A, que atrae a gran cantidad de polimorfonucleares. Por esto se encuentra en aumento el conteo de los leucocitos en el líquido de los neutrófilos en el líquido cefalorraquídeo. La streptolicina S, que es una exotoxina, esta es hemolítica y es estable al oxígeno. En cambio, la streptolicina O, esta es sensible al oxígeno y tiene mayor importancia, pues clínicamente se reconoce como un anticuerpo antiestreptolicina O para detectar secuelas postestreptocóxicas. Esto puede ser en riñón, bueno, y otras cosas. La C5A peptidasa es una enzima tipo serin peptidasa que está asociada a un cambio de la lisina por una glutamina, por lo que es un análogo de C5A del complemento. Esta interrumpe la señal quimiotáctica del complemento y aumenta los focos de infección. Las exotoxinas pirógenas tampoco son bien conocidas en el Streptococcus pneumoniae, pero algunas cepas ya se están encontrando, que son los superantígenos responsables de síndrome del shock tóxico y aumentan estos mucho la fiebre. La hialuronidasa, pues ya sabemos que degrada el ácido hialurónico de la matriz extracelular, y la streptokinasa rompe la plasmina y los coágulos provocando la fibrinólisis, pues activa enzimáticamente al plasminógeno y luego lisa los coágulos de fibrina. Entonces va a haber una falla en el sistema de la fibrinólisis. También podemos encontrar del Streptococcus pneumoniae unas proteínas de superficie neumocóxica. Estas no son muy bien conocidas, pero PSPA, que interfiere con la deposición del complemento, bloqueando C3b de la vía alterna del complemento. PSPC bloquea la cascada del complemento al interactuar con el factor H. Este sirve como cofactor durante la decisión mediada por el factor 1 de C3b y C3b. Las sortasas, yo no las conocía personalmente, pero son unidades péptido en diferentes cadenas de parte del peptidoglicano. Lo que hace es que se unen a él y aumentan la virulencia. Hay otras toxinas, que es la hemolicina alfa, que ya sabemos que destruye la membrana de los glóbulos rojos y es responsable de la hemólisis alfa, pues esta metaboliza la hemoglobina hasta la biliverdina y por eso podemos ver como un color verdoso en el agar sangre. La neumolicina, que produce unos poros en la membrana, afecta principalmente a los polimorfonucleares, monocitos y linfocitos. La autolicina, es una amidasa autolítica, ella misma la va a sintetizar y va a desintegrar su pared internamente, empezando por el peptidoglicano.
Esta actúa sobre el ácido acetilmurámico y la alanina. Las enzimas, está la estreptosa, que es polimeraliza el ADN, y la IgA humana, la IgA, proteasas de IgA que destruye la IgA humana. En cuanto a Klebsiella pneumoniae, podemos decir que tiene la misma cápsula, tiene la misma función antifagocitaria, es sintetizada también por oligosacáridos, y tiene también lípido A. Lípido A ya sabemos que es una endotoxina que es propia de los gram negativos, compuesta por disacáridos, unidades de glucosamina. Esta desencadena la respuesta inflamatoria y tiene un efecto tóxico sobre los polimorfonucleares y macrófagos, además de que ayuda también a la adhesión de algunas superficies. Encontramos unas adhesinas que permiten la unión íntima de la bacteria a la célula para colonizar y resistir, pues sus receptores suelen ser azúcares sencillos como la manosa, la galactosa, y estos se nombran según pues a lo que se une. Entonces la adhesina se nombra según a lo que se unen en el receptor. Estas se expresan sobre el glucocáliz de la cápsula, entonces se van a expresar justo por encima de la cápsula estas adhesinas. También tenemos como factores de adhesión los pilis tipo 1 y tipo 3, pues que ya conocemos que ayudan a la adherencia, están formados por pilina y se unen a las glicoproteínas de la superficie celular y ayudan a la colonización de pues, superficies inertes, que es de gran importancia en Klebsiella pneumoniae. También tenemos que tiene KPC, como ya lo habíamos visto en clase, en el proporciona resistencia a carbapenémicos y es productora de carbapenemasas. Esta es resistente a casi todos los betalactámicos y además hidroliza la astronema. Y muchas propiedades más. Tenemos uno CF29K, que es un factor proteico de adherencia, solo es expresado y sintetizado por Klebsiella pneumoniae. Este ayuda a la formación del pilis tipo 3 y a la formación de biofilm sobre superficies inertes. Entonces, si este se expresa, nos ayudará a la adherencia y a la supervivencia en las superficies inertes. En cuanto a Neisseria meningitidis, podemos decir que tiene 13 serogrupos definidos por el tipo de polisacárido capsular. Es de gran importancia tipificar a Neisseria meningitidis, los cuales los serotipos A, B, C, W135 y X son los de mayor prevalencia. También tiene cápsula, esta es polisacárida, también tiene la misma función antifagocitaria. Pues está también enmascarar los receptores para que los macrófagos la reconozcan. Tiene IgA proteasas que degrada la IgA humana en la región bisagra de la cadena pesada de esta inmunoglobulina y evita la activación de la respuesta inmune, pues porque no va a estar esta inmunoglobulina sobre el epitelio. Las vesículas de membrana externa, estas aumentan la invasividad, la regulación y la desviación de mecanismos de defensa. También tiene pilis, que también ayudan a la adherencia, o sea, estos son de ellas también. Hay también las outer membrane proteins, se destaca la OMPT, esta se desarrolla a altas temperaturas superiores a 80 grados centígrados. Estas outer membrane proteins se designan según la clase. Las clases van de la 1 a la 5 y la clase 2 y 3 es análoga de POR, gonocóxica. Pues recordemos que el gonococo tiene una membrana trilaminar que es POR, OPA y RMP. Entonces la clase 2 y 3 de las porinas, el POR es como análoga a ellas. La clase 4 y 5 es análoga a OPA y a RMP gonocóxica. Entonces esto le ayuda a la supervivencia dentro de los macrófagos. OPA interviene en la opacidad de la colonia y ayuda a la adhesión. Y RMP es el sistema de protección de la bacteria que secreta proteínas modificables, como por ejemplo la IgA humana, homóloga a la humana. También tiene lípido A porque pues es una bacteria gram negativa, entonces esta interviene en los factores de virulencia también.
Y tiene las iron membrane proteins que intervienen en el metabolismo del hierro y pues varias enzimas son dependientes del hierro, entonces es muy importante para ella. Ya. Entonces, el mecanismo de neumococo es que entra por vía oral, se disemina por sistema respiratorio, esta evade la fagocitosis y pasan, o sea, el macrófago la fagocita, pero entonces ella no se deja fagocitar y pasa al epitelio nasofaringio. Allí puede pasar a la barrera hematoencefálica y puede entrar a través de macrófagos o polimorfonucleares, rompiendo el epitelio celular. Allí libera sus factores de patogenicidad, promueve la inflamación y activa el complemento por vía clásica. También puede diseminarse por los vasos meningios y viajar por la circulación, ocasionando septicemia. En cuanto a Haemophilus influenzae del tipo B, lo más característico de sus factores de virulencia es que también tiene una cápsula polisacárida, evade la fagocitosis. Aquí se denominan 6 serogrupos de la A a la F. Esta inhibe la acción del complemento y cabe destacar que el polisacárido capsular del tipo B, de este Haemophilus tipo B, es el polirribosil ribitol fosfato o PRP, induce pues una respuesta inmunológica timodependiente. La IgA proteasa, ya sabemos que degrada la IgA humana, la cadena pesada justo en la unión de la bisagra y pues así va a evitar la opsonización y la quimiotaxis pues de más factores. Las OMPs, estas no, pues serían las mismas que Neisseria, pero estudios actuales se han buscado las proteínas asociadas a la inhibición de la transmigración de este Haemophilus, de las cuales las células de la barrera hematoencefálica pierden como una afinidad, las cuales se encontraron en el estudio 41 proteínas de superficie para Haemophilus influenzae tipo B, que son coayudantes de citsin, que es un modulador de la transmigración de estas proteínas. Y este citsin, si se expresa, es factible que la infección tenga más afinidad o tropismo por sistema nervioso central. Si no se expresa, pues entonces puede cursar con una enfermedad respiratoria normal. También tenemos el lipopolisacárido, que es el mismo lípido A, o la endotoxina, y a este está dirigido directamente pues la vacuna que está para Haemophilus influenzae tipo B. Bueno, ya Mycobacterium tuberculosis, tenemos que la pared es de ácidos micólicos, como ya lo sabemos. Su pared es característica por ser resistente y es rica en lípidos. Externamente e internamente se compone de glucolípidos que corresponden a cantidades de cadenas de alanina, ácidos micólicos, lipoarabinomanano, peptidoglicano, fosfatidilinositol, membrana citoplasmática, que a lo largo de la pared se inserta y nos va a ayudar a que esta pared se van a insertar unas proteínas y estas son como los antígenos más importantes que estimulan la respuesta tardía de la inmunidad, pues ya sabemos que tuberculosis es de crecimiento muy lento. Está su principal factor de virulencia también, que son los sulfolípidos de trealosa, llamados también sulfolípidos sulfatidos. Son los mismos ácidos micólicos, pero unidos a una trealosa. Estos sulfolípidos hacen que la bacteria escape de la acción fagocitaria de los macrófagos, inhiben la fusión lisosoma-fagosoma, lo cual se le permite llevar con éxito la actividad intracelular y pues así viajar hacia distintas partes del cuerpo. Estos viven dentro de los macrófagos, como ya lo dije. Si estos macrófagos infectados pasan la barrera hematoencefálica, pues puede causar una tuberculosis meningia.
También están las exoquelinas y micobactinas, que son como tipo sideróticas y tienen la capacidad de secuestrar el hierro. Gracias al gen GCBB, estas bacterias pueden entrar en estado de latencia por mucho tiempo, lo cual pues es perjudicial para la persona y más si tiene una meningitis tuberculosa. En cuanto a Listeria monocitógenes, el mecanismo es que esta ingresa por alimentos contaminados con esta bacteria y puede ocasionar meningitis cuando ella libera su listeriolizina O e induce a la fagocitosis. La bacteria entra gracias a la unión del receptor E-caderina, que es INLA, o INLB, que son unas internalinas. Ellas le ayudan a entrar. Este posee flagelos perítricos, los cuales le proporcionan movilidad a 30 grados centígrados y al menos entendiendo que es inmóvil a 25 grados centígrados. Entonces, recordemos que la movilidad de Listeria y su sombrillita bien hermosa se ve a 30 grados centígrados, pero esta es inmóvil a 25 grados centígrados. Este puede crecer dentro del macrófago, se une a PLCA, que es un fosfatidilinositol fosfolipasa C, y provoca la lisis del fagosoma. Entonces él sale y queda pues dentro del macrófago. Él, al estar afuera, se une a la proteína de ensamblaje alactina y le otorga la movilidad intracelular, lo cual provoca estrés intracelular y hace que se produzca una ACTA, que es una anterior, que está, bueno, que yo le dije antes, que es una internalina en la que sale afuera del macrófago y induce a la liberación de interleuquina 6, interleuquina 8, y gracias a ella se libera LLO, que es una hemolicina que induce a la producción de poros sobre la membrana del macrófago. Cuando no se produce esta reacción, ella viaja con los macrófagos a la barrera hematoencefálica y libera la listeriolizina O, que es pues su factor toxina, que induce también a la respuesta de la fagocitosis, además de que induce a la quimiotaxis y el llamado de más polimorfonucleares allá pues al sitio de acción, por lo que provoca más inflamación y pues se aumenta la gravedad de la meningitis. Además, ella tiene proteínas de superficie homólogas a la unión de la fibronectina, entonces puede ocasionar daño a la fibrinólisis. Y ya. ¿Me escuchan? Díganle que se Bueno, para finalizar, vamos a hablar sobre los mecanismos de resistencia. Está pues el Streptococcus pneumoniae, que se caracteriza por presentar diferentes fenotipos con respecto a la resistencia en beta-lactámicos. Entonces está el fenotipo A, el fenotipo B, el fenotipo C, el fenotipo D y el fenotipo E. La sensibilidad disminuida y la resistencia a los beta-lactámicos están relacionadas con mutaciones en los genes que codifican las PBPs. Las alteraciones de las PBPs 1A, 2X y 2B son las que tienen mayor implicación pues, en el desarrollo de esta resistencia. Las producidas en las PBPs 2B son las responsables de la resistencia a la penicilina, y las PBPs 1A y 2X están pues relacionadas con la resistencia a cefalosporinas. También encontramos la resistencia a macrólidos, lincosaminas y estreptograminas B, que se debe a 3 mecanismos importantes. La primera pues es la modificación enzimática de la diana ribosómica, que está dado por el gen ERM, que codifica la producción de metilasas y pues impide la unión de estos antibióticos a su diana. El segundo mecanismo es la presencia de bombas de expulsión codificadas por el gen MEF, que también pues tenemos gen MEF-E, MEF-A y MEF-L, que pues disminuyen la concentración intracitoplasmática del antibiótico. Y el tercer mecanismo pues es la modificación de la diana ribosómica, que es debido a mutaciones en los genes que codifican las proteínas ribosómicas, ya sea pues la L4 y la L22, o ya sea por alteraciones de ARN ribosomal. Y también tiene resistencia a quinolonas, que
se debe principalmente a mutaciones de los genes que codifican la topoisomerasa 4 por los genes PAR-C y PAR-E y que codifican pues el ADN girasa que está dado por el gen GIR-A y GIR-B. ¿Lo pasas por fin? Bueno, como bien sabemos, un porcentaje muy reducido de cepas de estafilococosaurios son pues sensibles en la actualidad a la penicilina. Entonces el fenotipo de resistencia más frecuente incluye la resistencia a penicilina y ampicilina por producción de penicilinasas. Esta beta-lactamasa de clase A se inhibe por inhibidores de beta-lactamasas, ya pues sea ácido clavulánico, tazobactam, sulbactam, y las penicilinasas no hidrolizan a las penicilinas semisintéticas, como son pues, la oxacilina o la meticilina. Tampoco hidrolizan cefalosporinas ni carbapenemas. Es también muy frecuente en estafilococosaurios el fenotipo de resistencia a la meticilina. Esa se da por la adquisición del gen MECA que codifica la proteína fijadora de la penicilina PDP2A. Esta posee baja afinidad por los beta-lactámicos. Entonces, este mecanismo implica resistencia a todas las penicilinas, cefalosporinas, a excepción de dos nuevas cefalosporinas que salieron, que fue el ceftobiprole y la ceftarolina. También implica resistencia a carbapenems y asociaciones con inhibidores de beta-lactamasas. Está también los macrólidos, lincosaminas y estreptograminas B, que en bacterias gram positivas como el estafilococcus se describen pues 4 mecanismos de resistencia importantes. El primero pues es la modificación de la diana por la acción de metilasas codificadas por genes R. El segundo mecanismo es la expulsión activa del antibiótico, codificado por genes como MEF-A, MEF-E, MSRA. El tercero es la inactivación del antibiótico. Y el cuarto es la modificación de la diana por mutaciones del ARN ribosomal o por mutación de proteínas ribosomales. La esquinolona es el principal mecanismo de resistencia en estafilococosaurios. Consiste pues en mutaciones de las dianas de acción del antibiótico. Pues en concreto, hacia grandes rasgos, pues es el ADN topoisomerasa 4, que está modificado por los genes GRLA y GRLB, y en el ADN girasa, que codifican genes GIR-A y GIR-B. La resistencia a tetraciclina y doxaciclina en estafilococosaurios también es bastante frecuente. Puede ser debido a dos mecanismos, bien sea el aumento de la expulsión activa del antibiótico o la protección del ribosoma. El primer mecanismo está codificado por los genes TEC-K y TEC-L, y el segundo por los genes TEC-M y TEC-O. ¿La pasas por dos? En Neisseria meningitis, este mecanismo de resistencia es la disminución de la afinidad de las proteínas fijadoras a la penicilina o las PDPs, con mayor frecuencia la 2 y la 3, que generalmente pues confiere la resistencia de bajo nivel. Se sabe que el cloranfenicol pues es el antibiótico de excelencia contra el meningococo en términos pues de actividad, aunque pues es un poco tóxico, y pues las consideraciones que puede haberse sobre el perfil de seguridad clínica en el paciente pues puede variar por sus efectos de toxicidad. Sin embargo, se han encontrado también cepas resistentes a este antimicrobiano que son debidas a la producción de acetiltransferases. Siguiente, por favor. En Haemophilus influenzae encontramos las modificaciones de las PBPs y el gen que codifica el propio blanco del antibiótico pues causa pues la resistencia a las penicilinas sobre todo.
¿La pasas, profe? En Klebsiella pneumonia, la resistencia a beta-lactámicos está originada por varios mecanismos. El más importante, pues porque es el más estudiado y el que se presenta con mayor frecuencia, es la producción de beta-lactamasas. Los genes que codifican estas enzimas se pueden encontrar en el cromosoma bacteriano o en plasmidos y se producen pues de manera constitutiva o inducible. De todas las beta-lactamasas descritas, cabe destacar pues por el interés clínico las beta-lactamasas de espectro extendido, que son las BLE, las tipo AMC y las carbapenemasas. Las BLEB inactivan a las aminopenicilinas y las cefalosporinas de primera y segunda y tercera generación. También hidrolizan astrona, pero no inactivan a las cefamicinas o a los carbapenémicos. En las AMC encontramos que no son inhibidas por los inhibidores de beta-lactamasas, sea por ácido clavulónico, sulfactán o tazobactam. Y los carbapenémicos sabemos que son útiles para el tratamiento de las infecciones por enterobacterias pues, multiresistentes, principalmente productoras de BLE y AMC. Sin embargo, pues la pérdida de proteínas de la membrana externa y la producción de carbapenemasas pues median la resistencia pues a estos antibióticos. Siguiente, por favor. En las pseudomonas. Sabemos que tienen una resistencia intrínseca. Las AMC, pues que son las serin beta-lactamasas, pertenecientes al grupo 1 de la clasificación de Bruce, Jacob y Medeiros, presentes de forma natural en estos bacilos, confieren resistencia natural pues, a las aminopenicilinas, a las cefalosporinas de primera generación, ya sea cefamicina, cefoxitin, cefotetán, a los monobactámicos y a las aminopenicilinas con inhibidores. Y pues en general a beta-lactámicos inductores e hidrolizables. También encontramos que la expresión basal de bombas de expulsión está dada por el MEXAB o PRM, que es una bomba de expulsión que confiere resistencia pues, a los macrólidos, a las fluoroquinolonas y a los beta-lactámicos, a excepción del imipenem. Siguiente. Y por último, pues está el Mycobacterium tuberculosis, que la resistencia intrínseca de este microorganismo a los macrólidos lincosaminas se debe al gen ERM37, el cual codifica una metiltransferasa en el ARN ribosomal. Esta enzima pues altera las estructuras de los ribosomas a través de la metilación del ARN ribosomal 23S, lo cual pues reduce la afinidad de los macrólidos y las lincosaminas a los ribosomas. Impiden pues también la actividad inhibitoria de la síntesis de las proteínas. Y están las bombas de flujo, que son proteínas transportadoras localizadas en la membrana citoplasmática de este microorganismo, cuya función pues es proteger a la célula contra las moléculas tóxicas o diferentes antibióticos clínicamente importantes, el cual pues al ser expuesto a un antibiótico lo que hacen es transportarlos hacia el ambiente extracelular. Y listo. Ok, muchas gracias a las compañeras por esta presentación tan completa que nos acaban de dar. Muchas gracias. A pesar de los problemas técnicos, pudieron sacar su presentación adelante. Muchas gracias. En el chat, en el micro. Bueno, entonces, como lo mostraban las compañeras, era de mi interés que revisáramos muy bien el tema de meningitis, ya que es una infección bien compleja y pues que claramente requiere de nuestro mayor esfuerzo para un diagnóstico oportuno y certero.
como lo mostraron las compañeras, la epidemiología en Colombia está principalmente dada por tres microorganismos principalmente. Entonces, como lo mostró María Angélica en la diapositiva, la estadística de meningitis, permítanme un momentico. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Entonces tenemos que el principal causante de infecciones de meningitis de origen bacteriano es el Streptococcus pneumoniae. De segundas tenemos la Neisseria meningitidis y tenemos el Haemophilus influenzae en tercer lugar, según los datos del boletín epidemiológico de la semana 15 del 2019, que abarca del 7 al 13 de abril. Este es el último boletín que nos han dado, ¿listo? Entonces yo quería leerles un fragmento de este boletín. Si pues es posible, las compañeras nos lo comparten al WhatsApp para que tengamos esa información. Entonces, pues les voy a leer el boletín. La vigilancia del evento se enfoca en tres agentes bacterianos que son el Haemophilus influenzae, la Neisseria meningitidis y el Streptococcus pneumoniae. En Colombia, a la semana epidemiológica 14 se han notificado al sistema de vigilancia 296 casos de meningitis bacteriana y enfermedades meningocócicas entre casos probables y confirmados. Entonces aquí tenemos la grafiquita que nos mostraban. De los 66 casos de meningitis bacteriana y enfermedad meningocócica confirmados por el laboratorio, el 26%, 17 de esos casos, se notificaron en niños menores de 5 años. En la población general, el agente más incidente es el Streptococcus pneumoniae y en menores de 5 años, el agente causal más incidente es la Neisseria meningitidis. Entonces, quiero que tengan eso muy claro, de que en la población general es el neumonía, pero en niños menores de 5 años es la meningitis. Entonces, bueno, por otro lado, la letalidad más alta, tanto en población general como en menores de 5 años, se observa por Streptococcus pneumoniae. Entonces, en población general, la incidencia más alta es para neumonía y la mortalidad también. ¿Listo? Eso es muy importante para el parcial de mañana. ¿Listo? Quería comentarles que pues, esta gráfica es bien interesante, la que tenemos en la pantalla, que de pronto las compañeras me quisieron no incluirla, pero bueno, no hay problema. Tenemos que de todos los casos reportados, se realizó la serotipificación de 42 aislamientos, 2 para Haemophilus influenzae, 17 para Neisseria meningitidis y 23 para Streptococcus pneumoniae. Como resultado en esa semana epidemiológica, los serotipos más incidentes de Streptococcus pneumoniae son los serotipos 19A y 15A. Y para Neisseria meningitidis el serotipo C, que es lo que nos intenta ilustrar esta gráfica. Entonces tenemos de Streptococcus pneumoniae, tenemos el 19A y el 15A como los más incidentes, y de Neisseria meningitidis el más incidente es el tipo C. Como lo mencionaban las compañeras, los serotipos más importantes son el B, el W, el Y y el C. ¿Listo? Y entonces el de mayor circulación para esta semana epidemiológica es el C. Existe vacuna para Neisseria meningitidis. La vacuna
es no post, o sea, no está incluida en el plan de vacunación de nuestro país. Principalmente pues son dirigidas a 3 o 4 o más serotipos y de eso va a depender su valor y también de qué laboratorio sea, ¿listo? Entonces hay una que tiene 4 o 5 serotipos y pues son más costosas. El problema con Neisseria meningitis es que se ha descrito que hay portadores sanos, portadores asintomáticos, perdón. La familia de Ginette es muy salvaje. Ok. Entonces tenemos de que al haber pacientes asintomáticos, portadores asintomáticos, hace que la infección pueda ser transmitida de manera muy fácil, ¿cierto? Y no pueda ser fácil detectada. No sé si ustedes escucharon que hace un tiempo hubo un brote de meningitis en Bogotá que fue en un bar de Fontibón, no sé si ya lo habíamos hablado. Entonces hubo unas personas que fallecieron por meningitis, por Neisseria. Y bueno, en conclusión, ¿por qué cito ese ejemplo? Porque fallecieron creo que 4 personas y cuando hicieron el estudio ya a nivel epidemiológico y tomaron muestras a todos los convivientes de los fallecidos, se dieron cuenta que la abuela de esa familia era portadora asintomática de Neisseria meningitidis y fue el foco que transmitió la infección a las personas que fallecieron, entre ellas un niño como de 3 meses de edad. Entonces, es bien importante el tema, es bien importante que si tienen la oportunidad de ahorrar y de aplicarse en la vacuna, pues sería una muy buena inversión, ¿listo? Porque recuerden, estamos muy expuestos nosotros los trabajadores de la salud, y no solo los trabajadores de la salud, sino pues como hay portadores asintomáticos, pues en cualquier momento podemos contraer la bacteria, ¿bien? Entonces, bueno, muchachos, después de esta buena presentación, les quería recordar entonces que el día de mañana tenemos el examen. Enviaré la invitación para el examen para que asistamos. No es un examen complejo. ¿Cuánto tiempo? No lo he decidido aún. Pero yo creo que más de 1 hora no nos demoramos. ¿Listo? Y es que además mucho tiempo les queda para consultar en internet, entonces es mejor así. ¿Listo? Entonces tenemos los temas vistos de resistencia, tenemos gastrointestinal, en lo que vimos en la presentación con los compañeros, y lo que vimos el día de hoy de Neisseria, ¿listo? Lo más importante del sistema nervioso, lo que hablamos de la epidemiología, me interesa que tengan claro cuáles son, porque uno lee artículos y bibliografía de otros países y le van a decir que, por ejemplo, en España es muy incidente listeria, porque listeria contamina alimentos procesados, alimentos cárnicos, quesos, y ellos comen mucho jamón serrano y muchos quesos, ¿sí? Entonces, por eso es que la incidencia de meningitis por listeria en ese país es alta, pero pues es diferente en nuestro país. Nuestro país, entonces tenemos que lo más incidente es lo que ya vimos en el boletín epidemiológico, y también me interesa que tengan en cuenta de listeria esos factores patogénicos como las internalinas, la proteína ACA, ¿sí? Eso es para mañana, ¿listo? Máximo 20 preguntitas ahí, opción múltiple y listo. Entonces, pues, hace falta revisar lo de los trabajos finales.
Así que miramos si lo podemos, como ya lo deben tener preparado todos, mañana miramos si lo hacemos y ya mejor para que se preparen para su siguiente clase. Entonces, vamos a dejar hasta acá y nuevamente le agradezco a las chicas por la presentación y a todos por asistir a la clase y nos vemos mañana en el parcial, ¿listo? Bueno, Listo, profe.